Buenas tardes, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal, Monseñor Leonidas Proaño. Le da una cordial bienvenida a este nuevo acompañamiento en la asignatura de Física para los segundos de Contabilidad A y B. Nosotros vimos la clase anterior, que tuvimos el acompañamiento, las leyes de la naturaleza. Ahí vimos también y realizaron ustedes, o les expliqué sobre la actividad número 6 de las instrucciones: analiza el texto propuesto y determina dos semejanzas y dos diferencias de las leyes de Newton y Einstein. Aquí estaba la lectura y eso realizamos y les di la explicación en este video o en el video anterior respectivamente, ¿no? También se contestó esas preguntas, se les dio la información, lo que tenían que hacer es transcribirlo y ubicarlo en su portafolio, ¿no? También ustedes tenían que haber hecho lectura con respecto a los conceptos de física desde la página 56 hasta la 66 de texto integrador de primero de bachillerato. Y responde las preguntas 10 y 11 de la página 64 respectivamente. Yo les ubiqué todos los contenidos en esas diapositivas que se les envió. Nosotros vamos a ver lo que corresponde a un tema muy importante en este día lunes, que son las leyes de Newton respectivamente. Entonces tenemos lo que es la primera ley de Newton, que es ley de la inercia. También lo que corresponde a la segunda ley, que es la ley fundamental de la dinámica o de la fuerza. Y la tercera ley, que es de la acción y la reacción. Y aquí estaba la actividad en la parte de abajo, que era la 10 y 11. Eso también se les realizó prácticamente. Yo les dije, aporten más con ideas. Si ya no lo realizaron, ya tenían contestadas las preguntas. Solamente es una transcripción del contenido. También ahí están las aplicaciones de las leyes de Newton, lo que ustedes vamos a ver hoy, día lunes, respectivamente. Vamos a ver en este acompañamiento las aplicaciones de los pasos del método científico, que está muy relacionada con las leyes de Newton. Vamos a lo que indica el objetivo específico. Dice aplicar los pasos del método científico para comprender fenómenos que ocurren en la naturaleza. Aquí vamos a aplicar este método científico. Toma en cuenta que el desplazamiento de un vehículo, el paso de la electricidad por los cables, la combustión del papel, la coagulación de la sangre y la transformación de alimentos previamente digeridos en nutrientes esenciales para el cuerpo son algunos ejemplos de fenómenos físicos, químicos y biológicos. Estos tres tipos de fenómenos son los que se analizan con respecto a este método científico, tanto físicos, químicos y biológicos. Para comprenderlos es necesario aplicar los pasos del método científico, los cuales se describen a continuación, respectivamente. Aquí tenemos este cuadro. Ustedes están observando, tenemos la observación, tenemos el planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis e interpretación, confirmación de hipótesis. Ustedes ya han de haber visto esta temática porque están en segundo de bachillerato. Ustedes ya tienen que tener idea de lo que es este proceso. Ustedes no están en primero de bachillerato, están en segundo de bachillerato. Ustedes ya vieron este tema, se van a refrescar el contenido y poder continuar con el proceso de explicación. En el primer paso de lo que es la observación, estudiamos y describimos con la mayor precisión posible los aspectos más importantes del fenómeno que está ocurriendo y queremos explicar, distinguimos entre lo fundamental y lo adicional. En la parte de lo que es la observación, nosotros, como dice en la parte anterior, en la lectura, dice el desplazamiento de vehículos. Nosotros cuando salimos en la vida diaria vemos los desplazamientos de los móviles respectivamente, ¿no? Si vamos a cruzar la calle, vamos por donde está el semáforo y cruzamos, ¿no? Siempre esperando que esté en luz roja. Si ya está pasando, ya no es luz roja, es luz, eh, una verde, entonces usted no va a cruzar, ¿no? Porque viene el carro y hace impacto con usted y prácticamente a dónde lo envía, ¿no? Así se produce un proceso físico también en ese tipo de procesos de observación.
Estudiaremos y describimos con la mayor precisión posible los aspectos más importantes del fenómeno que está ocurriendo y queremos aplicar. Distinguimos entre lo fundamental y lo adicional. Estas dos cositas son muy importantes. Planteamiento del problema. Intentamos explicar el fenómeno con los conocimientos previos que tenemos, reunimos toda la información disponible al respecto. Planteamiento del problema. Por ejemplo, un problema sería, si hablamos de cruzar la calle, ¿el problema cuál sería? Que nos pasaría un accidente, ¿no? Es decir, un impacto ahí. Ese sería el problema fundamental que estaría pasando a nosotros, ¿no? Ese sería el problema, hacernos preguntas de por qué sucedió el accidente, por qué este conductor no frenó en el momento adecuado, a lo mejor una, eh, un descuido del peatón por no observar ¿cómo se llama? El semáforo. Son muchas preguntas que nos podemos hacer por qué sucedió el problema, ¿no? De ese accidente. La formulación de hipótesis. Dice, con ciertas dosis de intuición e imaginación, intentamos explicar el fenómeno o problema detectado y formulamos nuestras hipótesis. Estas hipótesis se construyen sobre el razonamiento del que toda causa origina un efecto. Entonces, las hipótesis. Bien, ahí cuando sucedió el accidente, hay muchas versiones. A lo mejor unas 2, 3, 4 personas observaron el accidente, dan versiones diferentes, ¿no? Una, la otra y la otra. Cuando hacen el peritaje, la de la Comisión de Tránsito, del tránsito, qué sucedió, entonces saca la verdadera hipótesis de lo sucedido, ¿no? Esa es una hipótesis. Lo mismo sucede cuando se experimenta un tipo de experimento físico o un tipo que realizamos, entonces también vamos a hacernos las hipótesis. Experimentación. ¿Qué sucede en la experimentación? De acuerdo con las nuevas hipótesis y bajo las condiciones controladas, intentamos recrear el fenómeno. Hay que abstraer lo esencial del fenómeno y diseñar una réplica simplificada, identificar los valores, variables dependientes e independientes. En la experimentación, ¿qué hace? Una vez que usted ve el peritaje, la comisión de tránsito, ¿qué hace? Va a hacer un simulacro de cómo sucedió el siniestro, cómo sucedió el accidente. Es decir, hace una dramatización o una experimentación de lo sucedido. Lo mismo se lo realiza en la parte de la física. Registrar datos. Recogemos los datos obtenidos de la experimentación en tablas y gráficas para poder estudiar mejor sus posibles relaciones. Entonces, el que realiza el peritaje hace que hacer un registro de datos. No solamente tomar las versiones de las personas que observaron en la formulación de la hipótesis y después realizar la experimentación, ahí tiene que hacer medidas. A cuánta, por ejemplo, le chocó a la persona que no vio el semáforo, puso en verde, lo expulsó a cuántos metros, 5 metros, haciendo una exageración. Depende de la fuerza con que llevo la velocidad del móvil. Si llega a una velocidad de 80, 90, 100, lo expulsa si queda a más de 20 metros, ¿no? Entonces, todo ese peritaje, toda esa medición, se lo realiza con registro de datos. Análisis e interpretación. El análisis de datos obtenemos una relación que se expresa en forma de las ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones reciben el nombre de genérico de leyes. Entonces, en el análisis de la interpretación tiene que hacer un análisis matemático también. Es decir, ver el espacio, la distancia, mucha parte física y parte matemática, hacer ecuaciones para hacer su interpretación. El que hace el peritaje va a hacer en su informe, va a decir, de acuerdo a los cálculos, la velocidad que tuvo el móvil fue de 10 metros sobre segundo, o la aceleración de 80 metros sobre segundo al cuadrado, una aceleración, por exagerar, ¿no? Entonces de ahí ya sacamos las ecuaciones, las fórmulas, para poder hacer el análisis e interpretación. Confirmación de la hipótesis. Si el experimento confirma la hipótesis, este será cierta y las leyes deducidas tendrán validez. Cualquier paso podrá comprobarla y cumplirá siempre y en todo lugar, en las condiciones fijadas. En caso contrario, habrá que volver al punto 3, que sería 1, 2, 3, sería la formulación de hipótesis, para formular una nueva hipótesis y empezar de nuevo. Entonces, eso también nos sucede con lo que corresponde al peritaje. A lo mejor no salió bien lo que correspondía a, a esta deducción, o no tuvo una validez, entonces de nuevo tenía que volver a la formulación de hipótesis, ¿no?
investigar mucho más a fondo con respecto a lo sucedido. Estoy buscando, indicándole un ejemplo muy sencillo con respecto para que ustedes entiendan o recuerden lo que es este, este método, los pasos del método científico, respectivamente. Esto es lo que estábamos analizando, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo más que le vamos a indicar sobre la aplicación del método científico, respectivamente. No nos olvidemos que en la parte de acá indicaba en los fenómenos físicos, químicos y biológicos. En esta parte hay un método científico, pero en la parte de la biología, ¿no? Dice, hoy al llegar a casa me he encontrado con una rama de flores preciosas. Me han dicho, me han dicho que si le añado al agua una aspirina, las flores durarán más tiempo sin marchitarse. ¿Será esto cierto? Si ponemos una aspirina en el agua o alguna sustancia como el cloro, esta hace que las bacterias que se desarrollan en el agua tarden más en aparecer. Le propongo que probemos si esto es cierto. Para ello vamos a seguir los pasos utilizados en el método científico. O sea, aquí está comprobando si es cierto o no lo que corresponde en lo que he dicho, que si se le añade agua al agua, una aspirina. Si las flores durarán más tiempo sin marchitarse. Según lo que he averiguado, lo que me han dicho, que sí, dura más tiempo eh, la flor o o las flores en sí, ¿no? Respectivamente. Pero acá lo que dice el cloro, ahí hay que hacer la experimentación, ¿no? Ahí comenzamos con la observación. Uno de los factores que aceleran que una flor se marchite son las bacterias. Es muy importante, que se encuentran en el agua. Queremos estudiar si un ramo de flores naturales dura más tiempo al añadir al agua una aspirina o cloro. Está indicando una de las dos, ¿no? Una aspirina o cloro. Número dos, aquí estamos haciendo lo que corresponde a la observación. El planteamiento del problema. Yo le indiqué que en el planteamiento del problema hay que hacernos preguntas. ¿Qué sustancia conservará las flores más tiempo? ¿La aspirina, el cloro o ninguna de las dos? Hay dos preguntas, ¿no? Una buscándole cloro y la otra la aspirina, ¿no? La número tres, formulación de hipótesis. Con base en lo mencionado anteriormente, una hipótesis sería, las flores se conservan por más tiempo en el agua con cloro. Ahí tenemos otra parte que corresponde a la experimentación, respectivamente, que sería la número 4. Tenemos que diseñar una forma de realizar el experimento. Por ejemplo, podemos tomar dos grupos de control y dos grupos variables. Esto quiere decir que vamos a tener 4 jarrones con el mismo número de flores, todos en las mismas condiciones de luz, la misma temperatura, la misma cantidad de agua. De esos 4 jarrones, 2 serán los de control. Es decir, aquellos que no tienen en el agua ni cloro ni aspirina, y 2 serán los grupos variables. Uno de ellos tendrá el agua y una aspirina y el otro unas gotas de cloro. ¿Ya? Esta es la experimentación. Está indicando que hay 2 jarrones que tienen las flores, respectivamente con solamente agua, en el control 1 y en el control 2. Ahí en la otra, por la variable 1, ¿qué le está ubicando? Le está ubicando una aspirina. Y en la variable 2, más cloro, respectivamente. En el punto 5, aceptación y refutación. Esta etapa incluye la generación de resultados. Iremos anotando lo que sucede cada día. Por ejemplo, cuando aparece el primer pétalo marchito, sería bueno que las observaciones siempre se hiciesen a la misma hora para recoger toda la información, y podemos utilizar una tabla como la siguiente. Aquí tenemos nuestra tabla que vamos a ir llevando el control respectivamente, ¿no?
En la número 6, que corresponde de este ejemplo, análisis de los datos obtenidos. Indica que el grupo de flores duró más y cuál duró menos tiempo. En los dos grupos de control podemos sacar el valor promedio de los días. Conclusión. Puede ser que nuestra hipótesis sea cierta o puede ser que sea falsa. Si es falsa, podemos volver a plantear nueva hipótesis y modificar nuestro experimento, incluyendo otras variables como la temperatura del agua, la forma de cortar los tallos, la luz que reciben las flores, entre otras. Este sería ya un ejemplo que les estoy explicando con respecto a este método científico, ¿no? No olvidemos que aquí está aplicándose ¿dónde? Más en lo que es la asignatura de biología, no en lo que es la asignatura de física. Pero cuando yo le mencioné el ejemplo anterior de si que usamos a la calle y no vemos en el semáforo, etcétera, ¿no? Aquí nosotros vamos a, más adelante, en el siguiente día de la actividad número 2, que sería para el día martes, que haré la explicación respectiva. Ahí indica que para que vamos a realizar, dice, para el producto de nuestro proyecto vamos a modelar las leyes de Newton. Para ello primero vamos a verificar que se cumplan los pasos, ¿no? Los pasos del método científico y su respectiva aplicación de las dichas leyes, ¿no? Esto ya lo veremos el día martes respectivamente, ¿no? Entonces, ahí también vamos a realizar, aplicamos lo que corresponde a las 3 leyes de Newton, ¿no? Hasta aquí me voy a quedar en lo que ustedes tienen que realizar. De ahí la actividad 2 explicaré el día martes. Muy bien, jóvenes, gracias por la atención prestada respectivamente.